Mariano Reverberi. No me diga que es alumno también. Me suena. Igual, Ley. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andás, Mariano? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Así es, alumno, sí, felizmente. Contame. Felizmente, opa. Felizmente, sí, por supuesto. Hace poquito también ingresaste al mismo grupo Sí, de hace un Gabriel, mes. ¿no? Tal cual, tal cual. ¿Y qué tal hasta ahora? Muy bien, muy bien. Estoy con un proyecto nuevo y bueno, yo trabajo en un ISP hace muchos años, pero el proyecto mío, bueno, tiene algunas particularidades que ya te contaré. Creo que tenemos ahora una entrevista. Okay. Pero te quería contar algo así medio rápido. Respecto del NAT, si es conveniente hacer un doble NAT para hacer más sencilla la red, o es conveniente llevar la red interna de los usuarios a los routers de borde y ahí decidir por qué proveedor salir con un único salto de NAT. Ok. Te digo la pregunta y me confirmas si es eso. Voy a usar ese dibujito acá, ¿sí? Porque ya está perfecto para representar lo que preguntaste. Decime si es eso. Acá, solo voy a complementar acá un pedacito que faltó del detalle de la CPE, ¿no? Acá vamos a tomar un ejemplo de radio, por ejemplo. Supongamos que acá en ese nodo hay un panel. Están viendo la pantalla, ¿no? Sí. Acá en ese nodo hay un panel, hay una antenita CPE. Y acá un router Wi-Fi, por ejemplo. Ahí está. Y acá tenemos también los dispositivos acá. Normalmente, acá hay un NAT, acá hay un NAT, dependiendo, acá hay NAT, 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 NAT y NAT obligatoriamente. Si la red está con OSPF, las rutas internas, todos se conocen, no hace falta NAT, y ahí internamente acá no tenemos NAT. Tenemos acá y tenemos acá. Sí o sí, si tenés IPs públicas, aunque sean tuyas, probablemente no sean suficientes. Si tenés, podrías dar una IP pública a cada cliente y no usar NAT directamente. 000 NAT. 0 no, ¿no? Un NAT. ¿Cuál es la menor? A ver, repito tu pregunta, ¿no? Para ver si entendí bien. ¿Conviene tener en este caso ahí, por ejemplo, 1, 2, 3 NATs? ¿O convendría tener solamente uno? Agarrar esos dispositivos de esos clientes acá y hacer un solo NAT allá. ¿Es esa la pregunta? ¿Cuál convendría Eso más? mismo, eso mismo. Ok. Primer punto, que poco se habla, pero es un tema importante, a veces se subentiende y se habla poco. Tenemos acá divisiones de redes, y acá es el momento perfecto para mostrarlo porque tenemos el dibujito acá anterior. Tenemos divisiones de redes acá, de conceptos de red. Acá es una división importante, por eso llamamos de borde. Y acá debe haber una división importante también, que es
entre el CPE, es conceptual, ¿no? Puede ser entre el CPE y tu red o puede ser entre el CPE y el dispositivo del cliente. A mi punto de ver, mi forma de ver, la división es entre mis dispositivos y los dispositivos del cliente. A mis dispositivos yo puedo elegir lo que yo quiera, la IP y todo lo que yo quiera. Entonces, si la antena, el CPE o la ONU y el router Wi-Fi son míos, yo puedo elegir qué IP tiene, puedo elegir todo. Entonces, esa división acá podría ser acá o acá. Voy a dejarlo así. En este caso acá, en el borde, hay una división y hasta dónde estén tus equipos sería la otra división. ¿Cuál es el tema acá? No podés, y aunque puedas, no deberías querer elegir o querer tener control hacia las IPs de los hosts de los clientes. La IP del celular, la IP de la computadora, de la televisión, y ahí puede ser que piensen, pero sí, yo tengo control. Yo pongo ahí una configuración de HCP y yo elijo las IPs que va a tener el cliente. Sí, pero si el cliente lo configura manual, no tenés control de nada. Tenés como sugerir y si el cliente acepta tener automático, lo tendrá. Ok, ese es un punto. Otro punto, la idea es que esa red acá, esa capa, que la voy a cambiar de color, naranjada, se pueda copiar y pegar en toda la extensión de tu red, incluso para tener 4.000 clientes, 40.000, 50.000. Esas IPs acá son IPs privadas, excepto cuando tengas IPv6. Y ahí, si son IPs privadas, no sabes cuántos dispositivos el cliente va a tener o no deberías preocuparse o tener control de eso, porque tu red se quedaría muy grande. Estoy contestando ya un poco direccionado a lo que conozco tu caso, ¿no? Tu red se quedaría muy grande, muchos dispositivos ahí interconectados por OSPF para que no se haga NAT. Pero lo peor, tendrías que tener control total. Si viene un infeliz de un cliente y pone en un celular la IP 192.168.50.30 y en otra casa que está a 100 kilómetros de distancia, uno va y cambia manualmente la IP y pone 192.168.70.30 o la misma IP que no me acuerdo ni cuál era. Chao, ya tenés conflicto y no funciona el internet para el celular de ese cliente. ¿Y la culpa de quién es? Que hablamos hoy acá. Tuya, siempre será tuya. Internet, porquería que no sirve para nada. Mira, en mi celular no funciona, siempre está pasando eso y porque el cliente puso una IP que no debería. Cuando tenés 100 clientes, 1000 clientes, ¿cuál es la probabilidad de que eso pase? Altísima. ¿Cuál es la probabilidad de que un cliente te conecte un DHCP, que te haga una inyección de rutas en tu red? Tiene acceso a tu red completo. Al final, las rutas están todas ahí. Él es parte de tu red. Recomiendo eso nunca, nunca, de ninguna forma. Yo no sabía ni siquiera listar la cantidad de problemas que eso te podría generar. Problemas de capa 8, ¿tá? Que el cliente te genere. Vos podrías hacer una proyección y una administración muy bien pensada, pero tu plan siempre sería fallo porque tenés una variable ahí que no tenés control. Entonces, por ese motivo, si no tenés tus propias IPs, V6 para entregar, hablando de V4, ¿no? Donde tenemos NAT ahí. Si no tenés eso, mínimamente tendrías que tener 2 NATs. Mínimamente. Salvo que asignes una IP pública a un cliente, ahí tendrías un NAT. ¿Y por qué mínimamente un NAT? Porque los dispositivos del cliente adentro no deberíamos tener control y no podemos dejar que el cliente tenga control de cagar con nuestra red. Estoy hablando con nomenclaturas argentinas porque sé que sos argentino. No deberíamos dejar que el cliente tenga ninguna influencia de acá para el lado de nuestra red. ¿Cuál es el punto más cercano que podríamos llegar a llevarle
sería en el router Wi-Fi, autenticando en el router Wi-Fi, la antenita en bridge o la ONU en bridge, bridge, y acá tener el PPPoE o la forma de autenticación que quieres o de entrega de IPs. Ahí tendrías un NAT, dos NATs. Hasta ahí está claro. Mi opinión no significa que es una regla del mundo, pero mi opinión es esa. Clarísimo. Hasta ahí expliqué bien. Ahora voy a un punto más. ¿Por qué entonces, Warley, recomendás que hagamos PPPoE en la antena y no en el router? ¿Por qué recomendás que hagamos PPPoE en la ONU y no en el router? En la ONU es un caso aparte, ¿tá? Depende mucho del caso. A veces en la ONU sí, a veces no. ¿Por qué recomiendo entonces que se haga en la antena? ¿Por qué? El NAT acá, si yo tengo un NAT acá y un NAT acá, es un salto más. Sí, es un salto más, pero ese salto, hagan la prueba después ustedes. No hace falta que me crean, ¿tá? Acá hay varias respuestas que son opiniones mías. Claro, opiniones basadas en experiencia, basadas en mucho estudio, basadas en, no sé, tenemos más de 100 análisis de ISPs mirando caso a caso, tenemos casi 300 alumnos y no estoy hablando de eso por orgullo. Tengo orgullo de lo que hicimos ya en poco tiempo, pero no es por orgullo en el sentido de agrandarse, no, es para que entiendan que es una opinión basada en algo muy sólido, ¿tá? Aunque sea una opinión, hagan la prueba, validen. No espero que acepten todo lo que dicen. Incluso algunos, muchos de ustedes están con problemas hoy por aceptar todo lo que dicen, por no tener, digamos, una forma de validar lo que les dicen. Entonces, validen eso si quieren. Tener esos dos NATs acá y tener solo un NAT es básicamente lo mismo. Hay un salto más, pero en milisegundos es básicamente lo mismo. Prueben. En el mismo cliente incluso pueden probar, para no decir que es porque el cliente. Pongan en bridge tu antena CPE o tu ONU, autentique PPPoE acá, y ahí probás de acá a tu nodo, o de acá a Google, mejor probar de un lugar más estable, ¿no? Y ahí cambian, pongan un NAT acá y un NAT acá, y ahí prueben, lo mismo. Puede ser que en algunos de los pings cambie un milisegundo, o sea, nada. ¿Por qué pasa eso? Porque ese equipo está con su procesador, memoria, disco, flash, todo lo que tiene dedicado exclusivamente a un cliente, a un NAT, al NAT de los paquetes de este cliente, que no son tantos, es un cliente. Ahora, cuando estamos hablando de un NAT, acá estamos hablando de hacer NAT para un grupo de clientes. Por eso, es muy diferente tener 1, 2, 3 NATs de routers de tu red que pasa paquetes y miles de paquetes que tener un NAT acá y un NAT acá. Estamos hablando de otro juego completamente diferente. Por decirlo de una forma diferente, NAT no es todo igual. No todos los NATs son iguales. NAT en este lugar no tiene el mismo peso que un NAT en el borde. Por ese motivo, son tantos los beneficios en tener la red de cliente aislada que yo no me preocuparía con el NAT acá. Ni siquiera con el NAT acá. Pero si quieres optimizar un 2% más, que es porque más o menos lo que optimizarías, podrías poner el NAT directamente acá. Sería lo más cercano a lo óptimo de la cantidad de NATs. 1 y 2, en mi opinión. Perfecto. O sea que sería como mínimo dos. Uno en el borde, otro en el cliente. Si quieres llegar al mínimo, 2. Menos que eso es posible, sí. Te generaría un montón de posibles fallas en tu red. Se quedaría muy inestable en el sentido de que tenés una variable que no tenés control. No puedes controlar al cliente. Te volverías loco. Correcto. Y solo pasarías nervio. En mi opinión. Muy bien, muchas gracias, Warley. De nada.